Es el 10 de noviembre de 1871 y el periodista estadounidense Henry Morton Stanley llega al pueblo africano de Ujiji. Su misión: encontrar al explorador británico David Livingstone, quien desapareció hace 6 años sin dejar rastro. Muchos creen que hace tiempo murió en la selva, pero Stanley está convencido de que Livingstone sigue vivo y espera ser rescatado. Con una caravana de 200 hombres, viaja durante 8 meses a lo más profundo del continente africano, con la esperanza de regresar no solo con una exclusiva historia, sino también con el explorador perdido. Cuando la expedición llega al pueblo junto al lago Tanganika, efectivamente encuentran a un hombre blanco solitario. No hay duda, es David Livingstone, pero la mayor sorpresa está por venir. Aunque gravemente enfermo, el explorador acepta con gratitud las medicinas y provisiones, pero se niega a regresar a casa. Según él, su misión en África está lejos de haber terminado. David Livingstone nació en 1813 en las tierras altas de Escocia, en el pueblo de Blantyre. Como todos los niños de la zona, a los 10 años comenzó a trabajar en la fábrica textil local. Sus turnos duraban 14 horas y aún así asistía a la escuela después del trabajo. Le apasionaban las ciencias naturales, mientras que su padre lo orientaba hacia el cristianismo. A los 23 años, había ahorrado suficiente dinero para mudarse a Glasgow e inscribirse en la Universidad de Anderson, donde estudió medicina, pero también teología y griego. A los 25 años fue aceptado en la London Missionary Society, una organización dedicada a difundir el cristianismo en regiones remotas del mundo. Al principio, Livingstone consideró viajar a China, pero finalmente eligió África. En diciembre de 1840, junto con otros misioneros, abordó un barco y partió hacia el Cabo de Buena Esperanza, decidido a predicar sobre el Dios cristiano a las tribus africanas. Livingstone pasa los siguientes 16 años viajando por África. Aprende los idiomas locales y rápidamente se gana la confianza de los habitantes gracias a sus habilidades médicas. En febrero de 1844, incluso participa en la defensa de la aldea de Mabotsa, en la actual Sudáfrica, contra los leones. En un descuido, uno de ellos lo ataca y le deja el brazo herido. Durante su recuperación, es cuidado por Mary Moffat, hija de un misionero, quien había nacido y crecido en África. Forman un fuerte vínculo y se casan al año siguiente. Aunque su misión principal es difundir el cristianismo, solo logra convertir a un único local, Sechele, jefe de una tribu de Botsuana. Incluso este éxito es parcial. Sechele se divorcia de 4 de sus 5 esposas y se bautiza, pero más tarde tiene un hijo con una de sus antiguas esposas y sigue adorando al dios de la lluvia. Sin embargo, esto no preocupa demasiado a Livingstone. Su verdadera pasión es explorar la selva africana y mapear regiones desconocidas. Se convierte en el primer hombre blanco en ver las enormes cataratas del río Zambeze, a las que bautiza en honor a la reina Victoria. Al mismo tiempo, Livingstone se convierte en el primer europeo en atravesar toda la parte sur de África. Cuando regresa a casa en 1856, la nación lo recibe como un héroe que ha arrojado nueva luz sobre el continente oscuro. Quando Livingstone regressou à Grã-Bretanha, já estava a planear a sua próxima aventura. Em dezembro, a Royal Geographical Society atribuiu-lhe uma medalha de ouro, mas na mesma altura, a London Missionary Society rejeitou a sua proposta de estabelecer novas estações missionárias a norte do rio Zambeze. Nessa altura, é nomeado cônsul da rainha para a costa oriental de África e para os distritos interiores independentes. Desta forma, conseguiu obter financiamento para a sua expedição seguinte diretamente do governo britânico. O objetivo da missão era claro: explorar o potencial do comércio britânico ao longo do rio Zambeze. Com uma extensão de 2.500 quilômetros, o rio liga o coração indomável do continente à costa e, na teoria, poderia servir como uma ligação de transporte vital entre a selva e a civilização. Esta misión parece hecha a la medida para Livingstone. Después de todo,
Su lema es cristianismo, comercio, civilización. Es un firme opositor de la esclavitud y cree que, mediante la combinación de estos tres elementos, los colonos pueden cambiar su percepción sobre las tribus indígenas. En marzo de 1858, los Livingstone dejan a 3 de sus 4 hijos en casa y parten nuevamente hacia África, llevando consigo a su hijo menor y un equipo de 6 expertos británicos. Livingstone está lleno de esperanza, sin saber que esta vez las cosas no serán tan fáciles. Las enfermedades tropicales, los conflictos dentro del equipo y la terquedad de Livingstone convierten toda la misión en un verdadero infierno. En abril de 1862, su esposa Mary muere de malaria en Mozambique. Sin embargo, ni siquiera esta pérdida logra detenerlo. El médico de la expedición, John Kirk, escribe sobre su comportamiento. He llegado a la conclusión de que el doctor Livingstone no está en su sano juicio y es un líder extremadamente peligroso. Los miembros del equipo comienzan a abandonar la expedición, pero esto no detiene a Livingstone. Incluso declara que está dispuesto a ir a cualquier lugar, siempre y cuando sea hacia adelante. Para 1864, incluso el gobierno británico se da cuenta de que Livingstone ha perdido el control y le ordena terminar la misión de inmediato. Su regreso a casa es un contraste absoluto con el de 8 años atrás. No tiene grandes descubrimientos que presentar, nadie lo recibe con honores, y los periódicos califican su viaje como un fracaso colosal. Sin embargo, una cosa no ha cambiado. Livingstone ya está pensando en su próxima expedición. En enero de 1866, David Livingstone emprende su última expedición africana. Esta vez, su objetivo es encontrar el origen del Nilo. Una vez más, parte de su equipo lo abandona. Sus suministros, incluidos los medicamentos, son robados por las tribus locales y para 1869 se enferma gravemente. Sufre de cólera, desarrolla úlceras en los pies y contrae neumonía. Sobrevive solo con la ayuda de los árabes locales, irónicamente, traficantes de esclavos. Pero en su estado no tiene otra opción. Los eventos del 15 de julio de 1871 lo golpean especialmente fuerte. En su estado debilitado, es testigo de cómo sus cuidadores árabes masacran a 400 africanos que se habían reunido en el mercado de Nyangwe, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Livingstone está devastado, permanece con los árabes durante la temporada de lluvias, pero después pide ser llevado 300 millas más lejos, hasta las orillas del lago Tanganika. Tras el largo viaje, está tan exhausto que solo espera la muerte. En su lugar, en 1871, aparece el periodista Henry Morton Stanley y pronuncia las ahora legendarias palabras «¿El doctor Livingstone, supongo?», a lo que el enfermo Livingstone simplemente responde «sí». Luego, Livingstone describe sus experiencias, incluida la horrenda masacre. Más tarde, Stanley la incluirá en su libro «Cómo encontré a Livingstone». Cuando llega el momento de partir, Livingstone declara que su trabajo en África aún no ha terminado. Fortalecido por la comida y las medicinas, se despide del periodista y emprende una vez más la búsqueda del origen del Nilo. Pero nunca llega a la fuente del río más grande de África. El 1 de mayo de 1873, a los 60 años, David Livingstone muere en la aldea de Chipundu, en la actual Zambia, a causa de malaria y hemorragias internas provocadas por disentería. Sus guías locales entierran su corazón bajo un árbol, en el mismo lugar donde falleció. Luego, emprenden un viaje de 1000 millas hasta la ciudad costera de Bagamoyo, en lo que hoy es Tanzania, cargando su cuerpo. Allí, un barco británico se hace cargo de sus restos. Después de 7 largos años, Livingstone finalmente regresa a casa, al menos simbólicamente. El Dr. David Livingstone está ahora enterrado en la Abadía de Westminster, en Londres, junto a las grandes figuras de la historia británica. Aunque sus 2 últimas expediciones fueron un fracaso, el informe de Stanley lo convirtió en un héroe. Su leyenda se vio aún más reforzada por el hecho de que los habitantes locales africanos estuvieron dispuestos a cargar su cuerpo durante 63 días a través del salvaje interior del continente.
Durante sus expediciones, Livingstone descubrió innumerables lugares que hasta entonces eran desconocidos para el mundo occidental. Los ríos, lagos y cataratas que alcanzó fueron llenando poco a poco los espacios en blanco en el mapa de África. Y quizás lo más importante, su profundo respeto por los pueblos locales y el continente en sí ayudó a cambiar, al menos en parte, la percepción europea de África, que durante mucho tiempo había sido vista como una tierra oscura e inexplorada.